Alberto Martínez, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, contento que estés aquí. Pues la verdad es que yo igual, la verdad, un montón de, ¿sabes? Súper ilusionado, porque en verdad cuando me ha avisado y todas las cosas, digo, joder, que me hace un montón de ilusión venir, o sea que... El tirón, estrenando el sitio además. Claro, además, escúchame, increíble, es que me encanta, o sea, me encanta el sitio. O súper bonito, todo súper cuidado, fue mi color favorito, o sea que... Estás en el sitio indicado entonces. Estoy en el sitio. ¿Cómo te presentarías para quien no te conozca? Pues no sé, como Alberto Martínez en realidad. Alberto Martínez, percusionista. En realidad es eso. ¿Y en qué proyecto estás metido actualmente? ¿O proyectos recientes en los que hayas estado? Pues fíjate, ahora mismo súper reciente. Acabo de llegar de Estados Unidos. ¿Sí? Que hemos estado allí haciendo como una gira chiquitita en realidad. Pero bueno, cumpliendo un sueño, porque al final, imagínate, ¿no? Es como, bueno, cuando arranca y tal, Estados Unidos, a una gira. Claro. Ay, ya simplemente el hecho de una gira es una locura, ¿no? Pero luego además es como, joder, tío, qué guay, ¿sabes? En plan, oye, va a tocar, ¿eh? Y dice, espérate, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Qué guay. Entonces, muy bien, porque ha sido una experiencia increíble, ha sido cumplir un sueño. Y luego además, pues, mola mucho porque es como una responsabilidad muy grande, ¿sabes? Porque es como, oye, tienes que defender eso, ¿no? Tienes que trabajar y tienes que currártelo y ha salido muy guay. Ha sido con un guitarrista que se llama Pipo Romero. La verdad es que él es un genio en cuanto musicalmente. Es un tío increíble y la verdad es que es lo que te digo, que ha sido como... Yo entré con él en su proyecto como hace un par de añitos o así. Sí. Yo creo, en cuanto que yo llegué aquí a Madrid y al poquito entré con él a currar y la verdad es que ha sido un aprendizaje continuo. O sea, bueno, en este curro, en este trabajo es todo el rato así, ¿no? Aprendiendo todo el rato, ¿no? Pero sí es cierto que este proyecto como que me ha dado eso joder, que es como, oye, como ese punto de ponerte ahí las pilas y de sacar, exprimirte al 100% y decir, oye, esto yo lo tengo que sacar, esto tengo yo que cambiarlo, esto tengo que aprenderlo, esto qué tal. Claro. ¿Sabes? Como el replantearte, incluso el decir, yo qué sé, colocaciones de cómo estás sentado en el cajón. ¿Sabes? Hasta eso. O de cómo me ubico en el set de percu. Back to basics, ¿no? Como de Dave Wecker, ¿no? Claro, es como que además de tocar, es como replantearte un poco todo, ¿sabes? Un poco todo, el concepto, todo, ¿sabes? Entonces, la verdad es que con él he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo. Y ahora en esta gira última la verdad es que mola mucho porque también había como un cambio. Estamos, pues bueno, trabajando un poco más con cosas un poquito también más electrónicas, con temas de sonido, un poco con el Octapad y toda esa movida. Y entonces, pues bueno, lanzando ahí armonía desde el Octapad. O sea que mola mucho, mola mucho. Y luego aparte de con Pipo Romero, que acabo de llegar de ahí la semana pasada, sí. Pues aparte de eso,
La verdad es que, joder, que hay proyectos muy chulos por delante, bueno, con la gira con Gonzalo Hermida, que sí es verdad que joder, que está funcionando increíble, que cada vez lo conocen cada vez más personas y cada vez es más grande, ¿sabes? Como artista y como tal. Y luego aparte que es mi amigo, ¿sabes? Que es mi amigo de mi hermano. Es mi hermano de hace, yo qué sé, cuántos años, ¿sabes? De que íbamos a, yo qué sé, a tocar a cualquier lado que era como... aquí no hay pasta, ¿de qué pasa? ¿Sabes? ¿Sabes? Como, ¿sabes? Yo voy allí a disfrutar con una persona que, joder, que al final aprecia y que quiere, ¿sabes? Que no es... ¿Sabes? Muchas veces también pienso que en este mundo, aparte de... porque al final un oficio, un trabajo, es como una profesión, pero luego aparte hay como un componente que como nos gusta y como amamos tanto este trabajo, pues... como que luego hay un componente de gente que te llega, que te regala la música en realidad. Y yo creo que ese es como el valor añadido de esto, ¿sabes? Como que conoces gente y te trae gente la música, personas que luego se quedan contigo, ¿sabes? Aunque luego sí es cierto que pues, como todo, ¿no? Luego tenemos pues, compañeros que ven más, que ven menos, artistas con los que comparten más, comparten menos, pero sí es cierto que luego te llegan como esas personas que no se quedan en simplemente un compañero de trabajo o un artista al que acompaña, sino que es como, oye, ¿cómo estás, tío? ¿Estás malo? Quillo, mejórate de resfriado. O de repente es como, escúchame, compadre, feliz cumpleaños, me cago en la más, a ver si nos tomamos un algo. O, oye, ¿este sábado qué haces? ¿Sabes? Aparte de tal, claro, luego es esa amistad y esa unión que luego cuando vas a trabajar con esas personas, pues claro, en realidad estoy en casa. Claro. ¿Sabes? Como, yo qué sé, ¿sabes? Con ese proyecto sí es cierto que también es como, joder, estás en casa. Al final estás con gente que aprecias mucho, que aprendes mucho de ellos. Y luego también, pues bueno, es eso, al final ese tipo de proyectos te dan a conocer otros músicos y otras personas que llevan tantos años en esta historia que al final cada minuto que pasas con ellos compartiendo con músicos como, yo qué sé, como Víctor Elías o yo qué sé, ¿sabes? Víctor Elías, Félix Fallo, artistas, en plan, son músicos que ya tienen tanto recorrido, Diego Cartón, en plan, un montón, ¿no? Que al final tú estás aprendiendo tanto de ellos que en verdad te hace crecer y que cuanto más vos lo haces al ladito de todas esas personas, más has crecido y más has aprendido y más grande eres tú también, porque al final como que vas cogiendo de uno, de otro, de tal. Claro. Entonces es súper guay. Y ya está. Y luego pues algunos proyectos más, pero sí es cierto que esas cositas, joder, como que tengo como esa parte y luego sí es cierto que también el tema grabación y el tema estudio de grabación, de percusiones, que ahí sí es cierto que también pues gracias a Dios cada vez pues eso, pues igual, pues aprendiendo, haciendo cada vez más trabajitos, más cosas con gente, pues igual, pues también ahí en ese apartado también tengo como pues bueno, personas que ahora voy conociendo, nuevas para mí, y luego personas con las que llevo grabando bastante más tiempo y que ya también son como familia, como, oye, tío, ¿qué tal va todo? No sé qué, ¿sabes? Tengo en plan un productor que se llama Diego Parejo, seguramente lo conoces porque es de por ahí abajo. Total, bueno, no. David, ¿no? David Parejo. Ah, David. Madre sí, estaba pensando justo eso. Es que Diego Parejo que es su hermano. ¿Ah, sí? Es que lo peor que... Total, el caso es que David Parejo, pues... El caso es que con él me llevo rollo hermano. O sea, igual, es como, tío, ¿qué tal está lo otro? Escúchame cómo te va todo, guay, no sé qué. Oye, que voy para Sevilla, vamos a tomar un café. Claro, claro. Y entonces, claro, cuando me manda un trabajo él, es eso, es como qué guay, ¿sabes? Porque al final es currar con un colega y con familia, ¿sabes? Escúchame, ¿qué necesitas? Esto, vale, guay. Escúchame, ¿cuándo lo necesitas? Ahí lo tienes, ¿sabes? Porque te voy a priorizar siempre porque al final también es mucho más fácil trabajar con gente que conoces, que sabes lo que busca.
y todo eso. Entonces, pues bueno, ahí grabamos cosas para María Carrasco, que también Sí. es del carajo, es una niña increíble. Y bueno, y sí es cierto que en el tema de grabación, pues cada vez como que va un poquito también, pues como que al final también siente uno mismo como que, joder, que va aprendiendo, que va ofreciendo como un servicio mucho más guay, mucho más correcto, mucho más, digamos que vas entendiendo un poco más el concepto, igual que cuando toca en directo y vas entendiendo cada vez más el tema de acompañamiento, del tema del sitio en el que está la percusión, el sitio en el que en una banda, pues igual en la grabación, ¿sabes? La verdad es que muy bien, que en cuanto a proyectos y tal y cual, pues ahí estamos. ¿Y en qué momento empiezas en el mundo de la grabación? ¿Es algo en lo que llevas mucho tiempo? ¿Algo más reciente? Pues mira, en el mundo de la grabación, bueno, a ver, claro, luego se abre como un campo de temas de maestros, de gente que a mí me ha dado mucho en el sentido de aprender tanto de esas personas y de que, joder, me han abierto también como su casa como maestro, ¿sabes? Como tal. Sí. Pero sí es cierto que en el mundo de la grabación, pues fue investigando en realidad con eso, pues bueno, a lo mejor estaba dando una clase con yo qué sé, con Javier Catumba, que es un percusionista increíble, que ha sido un maestro mío que, joder, que lo quiero un montón, aunque sí es cierto que por las circunstancias de que yo estoy en Madrid, de que tal y cual, de que él vivía abajo en Cádiz, cuando yo estaba por allá abajo, pues sí que nos veíamos toda la semana, ¿sabes? Porque al final yo daba clase con él casi toda la semana. Pero ahora, pues bueno, lo veo menos. Pero sí es verdad que a su familia, él, joder, pues al final lo aprecio mucho porque es eso, que yo al final le he compartido tanto con él y me ha enseñado tanto, que sí es cierto que, joder, que lo mantengo ahí como con un cariño especial. Y sí es cierto que cuando estaba allí, pues en las clases, en todo esto, pues al final él grababa con muchos artistas y a lo mejor era como simplemente, pues bueno, como un juego, como... Oye, pues ahora tengo que grabar esto para no sé quién y tal, y oye, pues vamos a grabar aquí unas palmas. Y a lo mejor estaba al lado, incluso viéndolo, ¿sabes? Sí. Simplemente verlo. Pero claro, al final, yo sentarme al lado a verlo grabar, es que era, para mí era un regalo, porque al final, bueno, es que te contaré, pero que me refiero, al final yo no estaba dedicándome a la música como tal en ese momento. Entonces, claro, era como una presencia. Yo estaba aprendiendo. Yo estaba simplemente formándome. Y claro, sí es cierto que ahí, o por ejemplo, tuve la suerte de compartir estudio en Jerez de la Frontera con Pedro Pimentel, con el Peri, y con Carlos Merino. Entonces, claro, ellos estaban trabajando todo el día, me refiero en el estudio, en tal y cual, y yo iba allí a estudiar, a ponerme con mis cosas, con mi set y con mi historia, y a encerrarme a buscar el sonido, a buscar la técnica, a buscar todo, a buscar patrones, a lo otro. Y sí es cierto que a lo mejor, pues bueno, pues claro, como compartíamos estudio, era como, oye, pues yo voy por la tarde, tú vas por la mañana, yo me quedo por la noche. Era un poquito así, ¿no? Y había veces que, claro, yo estaba a full con eso, ¿sabes? Era como yo me iba de casa y me iba al estudio. Y muchas veces, pues sí es cierto que a lo mejor, pues, Pedro Pimentel tenía que grabar algo, o Carlos tenía... Y yo sí es cierto que había muchas veces que le decía, oye, ¿a ti te importa que yo me quede aquí en una sillita? Sentado al lado y simplemente viéndote y yo qué sé, ¿sabes? Simplemente por ver, por conocer, por todo, incluso el manejo del Logic, el manejo de Pro Tools, el manejo... Al final era como... Y esto como, ¿sabes? Y luego de vez en cuando, pues joder, al final también ya se convirtieron en amigos, porque claro, en amigos y en gente que de verdad que, joder, que echo de menos en realidad, porque, joder, ojalá volver a ese momento en el cual también estaba con ellos, estaba con gente todo el rato ahí como al tener el estudio compartido con ellos, pues al final todos los días estábamos haciendo ahí guay y aprendiendo cosas y tal, entonces pues... y claro, yo me sentaba y eso, simplemente pues me contaban, yo qué sé, ¿sabes? A lo mejor le preguntaba, oye, ¿esto cómo? O esto tal. Incluso aprendía cosas, veía como la parte de dentro de cómo es todo por dentro, ¿sabes? Cosas
cosas súper chulas, ¿sabes? Incluso cosas de cosas que no te imaginas, ¿sabes? De que ves grabar y dices, oh, esto es así, o esto se hace así, o esto tal. Entonces, pues sí es cierto que en ese mundo de la grabación fue un poquito así. Fue como aprendiendo desde ese punto de ver, de escuchar, de tal. Y luego sí es cierto que digamos que me compré como el primer ordenador así un poquito más tal, un poquito más guay, el típico Apple que ya tiene toda su movida, toda esa historia. Y bueno, sí es verdad que ahí me puse como a investigar ya yo, ¿sabes? Como, Sí. oye, mi tarjeta de sonido, mi historia. Y claro, al final, pues empecé como, oye, vamos a hacer cosas, pero con colegas. O sea, con colegas, de decir, oye, ¿qué haces? Además, me acuerdo bueno, tengo un colega que es de Chiclana. Bueno, tengo varios amigos de siempre de allí, de Chiclana. Y llegaba la Navidad y era como, vamos a hacer un villancico flamenco. Y claro, yo a lo mejor, yo decía, oye, ¿por qué no lo hacemos en tu estudio? No sé qué. Y yo, pues venga, ¿sabes? En plan, vamos a hacerlo. En plan, al final es como, bueno, a mí me va a servir también para aprender cómo manejar todo este mundo, como el software de Logic, de grabar, de los micros, de las cosas, de luego, de los fallos, de lo que aprende, Y desde ahí, saber a cómo, venga, pues, ahora voy a grabar esto, ahora lo otro, ahora tal. Incluso ya en esa etapa estaba pues ya quedando mucho y hablando muchísimo y ya éramos como, pues, joder, muy amigos con Gonzalo Hermida. Sí. Y él estaba moviendo sus discos y él estaba grabando sus nuevos discos y todas las cosas. Y claro, ahí también fue una cosa como muy chula porque Javier Catumba había grabado todos sus discos, ¿vale? Hasta ese momento, porque digamos que se conocían de siempre y tal. Y de hecho, él me lo presentó a mí, ¿sabes? Que era como ese nexo de unión entre Gonzalo y yo, pues fue Javi que nos puso en contacto, ¿no? En ese aspecto. Y sí es cierto que hubo un momento en el cual fue muy chulo porque hubo como un momento en el cual Gonzalo saca un disco y hay percusiones grabadas de Javier Catumba y también hay percusiones mías en ese disco. Entonces para mí fue como una ilusión increíble de decir, joder, tío, qué guay, que estoy con mi maestro, con uno de mis maestros que más me han dejado, ¿no? Y estoy en el mismo disco grabando percusiones en otros temas con él, ¿sabes? Era como una cosa chulísima. Claro. Y también me hizo como mucho, o digamos que fue como, aparte de ilusión y tal, fue un aprendizaje increíble y una exigencia increíble, porque era como un respeto de decir, oye, era como, joder, que esté guay, ¿sabes? Que mi trabajo esté bien hecho, que tal, incluso en ese transcurso es como, esto aquí la he liado, no, tengo que, ¿sabes? Como mucha exigencia y luego con un contacto continuo con Gonzalo, con tal, como diciendo, oye, tío, esto está bien, está guay, o esto, hermano, o sea, a lo mejor me llamaba y hermano, tío, esto, tal, hostia, tío, vale, perfecto, ¿sabes? Como que fue como un aprendizaje chulísimo y luego el resultado es que toda esa etapa de grabación, de curro, de todo, pues como que me han hecho crecer. Porque, claro, al final yo me metí a esa exigencia de decir, joder, estoy grabando un disco o estoy compartiendo como percusionista ya con gente muy guay, ¿sabes? Con gente que ya llevaba trabajando, tenía una trayectoria, son maestros, pero no solo, ¿sabes? Me refiero no solo en cuanto a la percusión, sino a la batería, lo otro, ¿sabes? Era como, aquí hay gente muy guay, ¿no? Claro. Y el miedo de decir, joder, yo al final soy un niño, ¿sabes? Que quiere cumplir su sueño, que es dedicarse a esto. Y yo quiero estar a la altura, ¿sabes? Quiero cumplir ese mínimo de decir, oye, joder, cumplir eso, ¿no? De decir, joder, que llegar y decir, oye, esto está correcto y esto está guay. Entonces, pues ya te digo, eso fue más o menos
el proceso de aprendizaje en el tema de la grabación. ¿Cuál es el primer recuerdo musical que tienes? El recuerdo musical. Pues mira, mi primer recuerdo musical te va a parecer una locura. O sea, es una locura. Es una locura. El recuerdo musical es cuando yo tenía 6 años, 5 o 6 años. Y eso es buenísimo. Claro, yo soy de Úbeda, soy de Jaén. Y a mí sí me ha encantado, en plan siempre, de chico, porque, bueno, por culpa de mi padre y tal, evidentemente, el tema de la Semana Santa, de las bandas de Semana Santa. Y allí digamos que las bandas no son como en la parte de Sevilla ni tal y cual, sino que son bandas militares. Son como otro concepto, pero un concepto muy chulo, porque al final, pues, ¿qué voy a decir yo que soy de allí? Era como un concepto en el cual yo me crío y yo desde la silleta voy escuchando eso y lo voy saboreando y luego me va enganchando, porque al final, pues bueno, me crían con esa historia y sí es cierto que yo en mi colegio, pues yo estaba, me refiero, todos mis compañeros del cole, mis amigos de toda la vida, por lo mejor se iban a fútbol, se iban a no sé qué, yo me iba a tocar a la banda, o sea, yo me iba a ensayar. Entonces mi recuerdo es eso, es estando en una banda que además era una banda infantil, era una banda pequeña, una banda chica, bueno, allí le dice la banda chica. Y era eso, tío, llegar allí, mi hermana tocaba en la banda grande, y entonces nosotros íbamos como una horita antes, hacíamos nuestro ensayo chiquitito, y luego yo me quedaba y veía la banda grande. Y claro, yo iba pues tocando el tambor, o sea, pues, evidentemente, ¿sabes? Era como la trompeta, ¿no? O sea, iba a ser el tambor. Entonces mi primer recuerdo en realidad va de ese transcurso de cómo llegar, cómo estar en la banda chica y luego que de repente allí como que funciona como lo que abajo en Sevilla es como el que rufa, ¿no? El que redobla, ¿no? Sí, sí. Pues allí, como es banda de tambores y cornetas también, pero es otro concepto, no tiene nada que ver. Te recomiendo que te escuches, que veas esas bandas porque molan mucho. Pues claro, allí la banda chica no tenía corneta, era solo tambor. Vale. Y entonces el que rufaba, el que redoblaba, era pues simplemente, pues bueno, pues ir controlando, digamos que como un director, ¿vale? Sí. Más o menos, para controlar que no se fueran de tiempo, que bueno, que cambiáramos los toques, pues el cambio de los toques, como estar un poco atento a los... Porque al final estabas atento de niños también, ¿sabes? Era como jugar, yo a lo mejor, claro, yo tenía 6 o 7 años y luego los demás eran pues, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya cuando tenía, pues no sé si eran 13 o 14, pues ya sí podía subir como a la grande y ya te quedabas ahí en la grande. Entonces, ¿qué pasa? Ese recuerdo es muy guay porque, claro, yo lo que experimenté fue llegar a la banda, claro, como me apasionaba y me encantaba, yo me lo sabía todo, o sea, era un friki de eso. Y de hecho era un friki de que me metían todos los embolados de la cofradía, pues mi cofradía era la oración en el huerto. Y claro, yo me metía ahí en todos lados, ¿sabes? ¿Qué hay que hacer para esto? También mi padre, como también mi padre, digamos que fomentaba eso. Mi padre, pues todos los amigos de mi padre eran de la cofradía. Mi padre también pues se involucraba también en muchas cosas de la cofradía y al final pues, claro, también era como, no, yo me voy contigo, ¿sabes? Y yo tal y cual. Y mi hermana igual, ¿sabes? Lo que pasa es que mi hermana, digamos que me saca 6 años, entonces pues ya llegó un momento en el cual yo estaba en las bandas y tal y cual en Úbeda y ella se había ido a estudiar a Granada. Entonces, claro, hubo ahí unos años que no estuvimos tan así, que ella estuvo un poco menos porque, claro, no estaba. Claro. Pero sí es cierto que ese fue el recuerdo tal, porque ya como que evoluciona un poco la movida y hace falta un redoblante, uno que rufe, y me dicen, Alberto, prueba a ver qué tal. Y claro, se ve que se me dio bien, ¿sabes? Porque, en plan, claro, el jefe de banda que había por entonces me dijo, escúchame, tú te quedas con esto, ¿sabes? Como diciendo,
tú también vas ahora en estos ensayos, vas a redoblar, tú no sé qué, no sé cuánto. Y ya con eso, pues, digamos que ya molaba, porque era como, qué guay, soy un niño, o sea, era como, tengo 10 años, pero qué chulo que joder, que eres un niño jugando con los niños y que estás llevando esto, ¿no? Claro. Y de ahí ya pasa la banda grande. Tuve también la suerte y tal de coincidir también con gente increíble y gente también que me cuidaba mucho, porque yo era el niño. Y también me dieron esa oportunidad de redoblar en la banda grande, de llevar la banda grande, ¿sabes? Que para mí era eso como un sueño, ¿sabes? Para mí, claro. Imagínate, ¿sabes? Yo criándome desde niño en esa cofradía, con esos toques, esas cosas que yo ya me sabía de toda la vida, ¿sabes? Con gente que me veía desde que era niño. De toda la vida de esos 10 años. De toda la años. vida de eso, claro, de esos años, ¿sabes? ¿Qué falta? Pero claro, al final con gente que me veía desde que era así. Claro, claro. O sea, amigos de mi padre, que yo todavía me cruzo cuando voy a Úbeda por algunas fiestas o lo que sea y paso por allí y me los cruzo. Y me da una alegría verlos porque son gente que, joder, que al final es como mi padre, ¿sabes? Como, qué guay, ¿sabes? En plan, y los ves y ellos te ven y dicen, madre mía, pero, ¿sabes? ¿Qué es de ti? ¿Sabes? Como que, qué grande estás, no sé qué. Y yo, claro, es que me veía cuando tenía 13, 14 años o 15. Claro. Y ahora, entonces, pues bueno, esos fueron los primeros recuerdos ligados a las cofradías, luego aparte pues toqué también en otras cofradías, ¿sabes? Al final pues bueno, como que comparte un montón de cosas con esa historia, ¿sabes? Eso fue como el primer recuerdo, ya luego pasé a otras cosas, pero... ¿Y qué vino después? ¿Cómo siguió la historia? Pues después viene... Después, digamos que allí como que se estilaba mucho en esa zona de Jaén, al final, evidentemente por situación geográfica, el mundo de la música en la calle, del flamenco, de todo eso. Hay mucho en toda Andalucía, pero sí es cierto que se concentra también mucho en Cádiz, Sevilla, Huelva. Se concentra mucho. Pero en la zona de Jaén también se estilaba mucho como el tema de esto de los coros rocieros y todo ese plan, ¿vale? Bueno, pues igual, ¿sabes? Por tema de las cofradías, de tal, yo estoy con el tema de la tambor, de las bandas, de eso. Y de repente no sé quién... ¿Cómo llega esto? No me acuerdo ahora mismo muy bien. Creo que fue con bueno, mi padrino mi padrino de confirmación del cole y toda la movida, que se llama Juanjo, pues él estaba metido en un coro rociero. Y creo que fue por medio de él, como diciendo, oye, vente ahí tal y cual, que tú seguramente que para tocar el cajón en el coro, pues mola, ¿sabes? Y ya dije, oye, qué guay, ¿sabes? En plan... Porque claro, yo por entonces ya había ido por lo típico de ir con la familia al Rocío, porque yo tengo también parte de familia de Jerez de la Frontera, entonces pues por medio de la familia como que ya íbamos con Jerez, con la hermandad de Jerez, todas esas cosas, ¿no? Y había, fíjate que yo la Virgen de Rocío y tal, yo no había seguido eso desde niño, en realidad. Pero digamos que era más por eso, pues al final por esa convivencia con esa parte de familia de Jerez, pues fue como, oye, vamos a Rocío tal y cual. Y yo ahí había ido a tocar cajón, lo otro, o sea, al final es como que ahí también se inicia también la cosa de lo del cajón, de esa historia. Y con este coro rociero, pues empecé con ellos también. Y era tocar con amigos, ¿sabes? Porque al final todos estábamos aprendiendo ahí. O sea, era como el guitarrista pues, aprendiendo, los cantantes aprendiendo, pero al final cada uno tenía su trabajo y luego aparte esta era como una cosa de disfrutar, ¿sabes? De decir, oye, me voy a... yo qué sé, ¿sabes? Era como, oye, que no ha salido una boda. Coño, ¿una boda? ¿Dónde? En el pueblo de al lado. Qué guay, venga, pues vamos a prepararnos para la boda, ¿sabes? Vamos a prepararnos para tocar en la boda, en la misa, ¿sabes? Que encima es lo que te digo, que ahora me parece increíble, ¿sabes? Ahora cuando ya han pasado los años, me parece tremendo, ¿sabes? Porque, claro, es muy guay, ¿sabes? Muy guay, porque por entonces era un juego todo el rato. Y mola mucho, y luego aparte, pues lo que te digo, que todo el rato he tenido la suerte de que el círculo con el que he estado y la gente con la que he podido compartir ha sido gente muy guay. Y yo creo que eso es lo que también me ha animado. Lo que me ha animado también para seguir, para decir, oye, porque sí es cierto que eso, que con gente después del coro de Rociera, pues gente que joder, que
Que es lo que igual que con el tema del mundo de la grabación de los inicios, del tema de los amigos del principio, de con los que van los primeros a dar las primeras masterclass y tú vas allí, ¿sabes? Con los que coincides siempre en las clases de un maestro de no sé qué y coincides con ellos y tal. Pues son gente que al final, a día de hoy, que estoy en Madrid, que estoy cumpliendo mi sueño, que ha llegado, ¿sabes? Como que, oye, ahora evidentemente voy a seguir trabajando, voy a funcionar, pero sí es cierto que lo estoy cumpliendo, que es un regalo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora también echo de menos a toda esa gente, porque es como, oye, ojalá poder de vez en cuando compartir como esos ratitos que son en realidad los que también pues, me han motivado y me han hecho que si hubiesen sido malos ratos, o si hubiese estado con gente que no hubiese sido tan guay, o si pues no hubiese seguido, me refiero, me hubiese desanimado. Sí, te mantiene estimulado. Claro. Y luego aparte por eso, porque gracias a Dios he compartido con gente muy guay, ¿sabes? Gente que me ha regalado muchas cosas. Entonces, pues mola, ¿sabes? Y que recuerdo a esas personas y que los veo mañana por la calle y les doy un abrazo porque es lo que te digo, echo de menos esas cosas también. Entonces, a partir de ese punto en el que empezaste a tocar el cajón y tal, entiendo por lo que me has dicho de forma autodidacta y claro, tal, ahí ¿ya te empiezas a volcar un poco más con la percusión en concreto? Claro. Ahí lo que pasa... Porque ahí ya habías dejado la banda o seguías con la banda. No, yo estaba en todo. ¿A todo? Estaba en todo. Ahí estaba en todo. ¿Y qué pasa? Que claro, ahí estaba yo en Jaén, en Úbeda. Sí. Pero ¿qué pasa? Fue bastante peculiar. ¿Qué pasa? Que yo en los estudios... Sí. Pues claro, no era un máquina, ¿sabes? No era un máquina. Yo era un máquina, pero no en los estudios. Entonces, ¿qué pasa? A mí se me daba muy bien todo el tema de esto, de la música, de las bandas, de los otros, de tal. Pero claro, cuanto mejor se me daba en esas cosas, peor se me daba el otro. Claro. ¿Qué pasa? Que mis padres, como padres, en cuanto que veían que yo flaqueaba un poquito, bueno, un poquito no, me daban correa, la verdad, las cosas como son. Pero en cuanto que veían que ya se me iba de las manos, me cogían. ¿Y que es lo primero que me cortaban? Claro. Eso. Tal cual. Además, el inglés, ¿no? El inglés tuve que ir a inglés. Además, es que me saltaba las clases y todo. Que es que me refiero. Porque es que odiaba el inglés. Y menos más que me obligaron, porque luego me saqué mi B1 y mis cosas, que eso viene muy bien, ¿no? Pero es lo que te digo. Como que cuanto mejor me iba a ir, peor lo otro. Y entonces me cortaban un poquito y me decían, no te apuntamos, o sea, este mes no va a actuar coro, ni este mes va a la banda, ni este mes tal y cual, que era como, te corto la ala ahí, porque ellos también querían que yo que estudiase, que me formase, que estudiase una carrera, ¿no? Con lo típico de los músicos y lo típico de tú tienes que ser músico, pero además tienes que ser otra cosa para ser músico, ¿sabes? Claro, como si fuera poco. Claro, es como, no, a ver, sí, pero por si acaso. Que seguramente te lo hayan dicho mucha más gente en el podcast o lo que sea, porque es que es el discurso de tú músico, pero además tienes que ser otra cosa más para tú ser músico y estás tranquilo. Claro. Entonces, ¿qué Ese pasa? es el problema del inconsciente colectivo, ¿no? Esa percepción de que no de es la un música. trabajo, claro. En realidad. Yo creo que más que de que no es un trabajo, de que no es estable, de que tal, pero claro, como si ser fontanero fuese estable. Ya. Me refiero, o ser lo que sea, o ser abogado. Me refiero, al final, cualquier trabajo, hoy en día sobre todo también, ¿qué es estable? ¿Qué es estable? ¿Quién te da una seguridad de que a ti te va a ir guay en un trabajo? El trabajo, tú trabajar, pero en realidad nada que no se pueda hacer también con la música, en ese sentido. Entonces, es lo que te digo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tuve que estudiar una carrera. Yo termino en Cádiz porque me voy a estudiar una carrera. ¿Sabes? Porque me fui a estudiar un doble grado de Ciencias Ambientales con Ciencias del Mar. Y claro, el único sitio donde se puede estudiar Ciencias del Mar en Andalucía era Cádiz. Y claro, yo parece que lo hice medio aposta. ¿Sabes? Como diciendo, yo quiero terminar por allí. Porque claro, yo iba mucho allí por el tema de la familia, pero
de vivir allí, ¿no? Entonces, claro, yo cuando acabo allí, yo me voy a estudiar y de hecho terminé la carrera, me refiero que yo estudié ciencias. Uh-huh. Pero mientras tanto, claro, imagínate, ¿sabes? En plan, ¿qué pasa? Que yo no me vuelvo, yo no me termino de volcar en realidad como nunca cuando soy niño. Porque claro, al final lo entiendo perfectamente porque en cuanto a mi familia, pues bueno, evidentemente es que ni siquiera en Jaén eso se ve tan claro a lo mejor como en la zona de Sevilla, Cádiz, Huelva, tal, que se ve más cercano. En Jaén no hay tanto, ¿sabes? No es tan cercano, ¿no? El vecino no toca la guitarra. O sí toca la guitarra, pero no tiene un grupo y trabaja todos los fines de semana. Me refiero como ahora a lo mejor, pues sí es cierto que con el tiempo eso también ha mejorado, pero en ese momento no era tan habitual. Era habitual, me refiero, la música está en todos lados. Pero como que ese trabajo no estaba tan presente, ¿no? Sí. Y sí es cierto que ¿qué pasa? Que entonces pues mis padres, pues yo también agradezco también en parte esa parte porque fue como, oye, tú estudias, o sea, y también me ha servido, ¿sabes? Me ha servido muchísimo para otras cosas. Pero claro, entre medias de irme a estudiar la carrera, pues imagínate, o sea, en plan yo llego a Cádiz y yo llevaba 2 meses en Cádiz y me meto en una comparsa de carnaval. Tal cual, o sea, porque el de la residencia estudiante tenía unos amigos de una comparsa, no sé qué, oye, ¿a ti te gusta el carnaval? No sé qué, y yo, hombre, claro que me gusta el carnaval. ¿Y tú saldrías con el bombo y el plato de carnaval? Y yo, hombre, que sí saldría, vámonos. Y me meto en una comparsa y salgo en el falla. ¿Sabes? Pero rollo, y yo mismo flipando conmigo, o sea, ahora, imagínate, metido ensayando en la comparsa. Yo no había tocado bombo y el plato de carnaval en mi vida, no había tocado, no sabía tocar. Pero claro, a mí me encantaba eso y yo decía, escúchame, yo estudio y funciono y esto lo saco como sea. Y porque me gustaba, porque no era un trabajo, era como, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Eso, luego de repente, oye, que hay una banda, bueno, una agrupación musical que se llamaba Los Polillas de Cádiz, ¿vale? Y dicen, oye, que allí, que, joder, porque conozco a otro chaval y de repente me dicen, oye, tal, pues vente. También me meto en la agrupación musical. En plan, no llego a salir en Semana Santa porque con el carnaval y tal y cual se me solapaba y al final me quité de una, ¿no? Pero que me refiero que estuve unos meses con lo de la agrupación esta de Los Polillas, tocando igual en la banda. De ahí al final estaba todo el rato como moviéndome en el círculo de música de, oye, yo quiero hacer cosas. Y mientras tanto voy viviendo el rollo universitario, de conocer gente muy guay también de otros sitios, de vivir otras cosas también, ¿no? Y digamos que ya empiezo con el rollo de pues bueno, oye, hay un curso de cajón flamenco en Jerez, con no sé quién. Me voy a apuntar. Oye, hay un curso de no sé qué, con no sé cuánto. Me voy a apuntar. Oye, hay un curso de pandero con el Lolo el Pájaro, no sé si lo conoces. No. Percusionista increíble, un maestro, tío del carajo, y que es de Cádiz. Y pues hay un curso de pandero allí, de tal y cual. Voy para allá. ¿Sabes? Era como, ¿y qué pasa? Que al final, casi toda la gente que iba a esos sitios, a esos lugares, éramos los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Nos hicimos como ese rollo, como ese grupo de decir, oye, tú vas a ir a no sé dónde, oye, no sé qué. Y que hoy en día, pues yo qué sé, pues los mantengo, ¿sabes? Como tengo un amigo que se llama Maguito, que es increíble, esa que ha tenido una niña ahora, otro se llama Marco, me refiero que al final todos los niños que íbamos a esos sitios, pues como que luego hemos seguido funcionando en ese plan, ¿no? Y que siguen tocando y que yo sigo tocando y todas las cosas. Claro. Pero claro, conforme lo mismo, me pasó lo mismo en la etapa de universidad. Conforme mejor me iba esa movida, rollo, qué guay carnaval, qué guay no sé qué, no sé cuánto, qué guay lo otro, qué guay el curso, no sé qué. Universidad. Pero universidad catastrófico. Universidad, rollo, ¿cuántas asignaturas tenemos? 12. ¿Cuántas te han quedado? 12 y media. Y yo... Y lo peor es que ya los profesores y todo ya me calaban, ya sabían que... Y claro, en una de esas me coge mi padre y me dice, escúchame, ¿tú te vienes para Jaén? Claro, como diciendo... Entonces me refiero, la matrícula de esto
entre lo que cuesta la matrícula y la poca vergüenza que tienes tú, que no estás estudiando, ni estás yendo a la universidad, ni nada, para estar allí paseando libros y tal, tú te vienes para Jaén y otra cosa. Y claro, yo ya estaba viendo que la música era lo que me hacía a mí feliz. Y además, que la música, que yo quería eso en mi vida. Que yo ya ahí empezaba como eso, ya tenía pues, el estudio compartido con esta gente que te he contado, de Carlos Merino, de Pedro. Y claro, ya era. Yo salía de la universidad. A lo mejor no iba a la universidad, pero la cosa era que yo o a las prácticas sí que había que ir, entonces pues bueno, a lo mejor iba a las prácticas y de ahí Vamos a poner que era mediodía. Vamos a poner que lo de la universidad, vamos a olvidarnos de eso. La cosa es que yo iba y de repente era voy al estudio, me tiro todo en la tarde, todas las noches si hace falta después. Y para mí eso no es trabajo, me refiero. Estoy allí y se me pasan las horas muertas y estoy aprendiendo 1000 cosas y no es trabajar. Entonces, claro, me di cuenta de decir, oye, que sí, que yo estoy estudiando una carrera, que perfecto, que muy bien, pero es que yo lo que quiero es formarme y dedicarme a esto porque me hace feliz, porque no me cuesta levantarme a las 6 de la mañana para irme al estudio. Sin embargo, para ir a la universidad, pues no iba. ¿Sabes? Me refiero. Era como oye. Entonces, claro, ahí me doy cuenta, y cuando mi padre me dice eso, pues, bueno, mis padres, en verdad, pues claro, yo en realidad, pues hablo con ellos y les digo que yo lo que me quiero dedicar es a la música. Y que evidentemente sí es cierto que si ellos no me apoyan y si ellos no me apoyaban en ese momento, claro, era muy complicado. O sea, al final apoyarme tanto económicamente como logísticamente como todo. O sea, al final es como cómo te dedicas a la música si no tienes recursos necesarios también para invertir en, quiero cualquier cosa, en plan, desde tener un cajón guay, ¿sabes? Desde tener un cajón bueno, o desde decir, oye, quiero comprarme, en plan, quiero aprender a tocar un pandero, ¿vale? ¿Cuánto vale un pandero? 200. ¿Dónde lo saco? ¿Sabes? Entonces, pues, en ese aspecto, como que tuve suerte también de que llegué a ese acuerdo con ellos, fue como, vamos a una cosa, yo termino mi carrera, pero si me apoyáis en esto, o sea, en plan, yo me voy aquí a esforzar lo máximo. Y lo del mundo de la carrera fue buenísimo porque, claro, a partir de ahí yo estaba en tercero de carrera o en segundo de carrera y yo arrastraba 16 asignaturas y habíamos dado 20. ¿Sabes lo que te digo, no? Bueno, pues igual, gracias a Dios tuve mucha suerte porque coincidí con compañeros de la universidad que me conocían, que sabían lo que yo era. Me refiero, sabían lo que pues, me veían. Si es que yo íbamos a las prácticas, de repente a Tarifa. Íbamos en autobús. Bueno, pues yo iba con mi coche detrás del autobús, cargado de instrumentos. Porque luego me iba a Conil a tocar. ¿Sabes? Sí. Para que tú... Esa era como, oye, práctica de no sé qué, el viernes, no sé, en Tarifa. Y yo el viernes tenía un bolo por la tarde en Conil y otro bolo no sé dónde. Y yo en vez de irme con el autobús, para que me diese tiempo, me iba detrás del autobús con mi coche. Detrás del autobús cargado de instrumentos. Claro, tú imagínate cuando yo llegaba, aparcaba el coche allí al lado del autobús, se bajaba el profesor y me veía el profesor. Y me veía y me decía, ¿en serio, Alberto? Como diciendo, ¿qué? No, y yo, no, mira, es que... Y claro, yo así como... Oye, mira, que no he podido ir en el autobús porque, joder, que es por trabajo, que luego me... Ya, vale. Claro, entonces, claro, en las prácticas de laboratorio yo estaba todo el rato que si esto, que si lo otro. O sea, en plan, yo recuerdo una mujer de allí me llamaba el de los tambores. Mira, ya está aquí el de los tambores. Ya está aquí. Entonces, eso, pues tuve suerte porque los profesores sabían lo que yo era, ¿sabes? Y me echaron manos también, ¿sabes? Era como... Claro.
como, anda, se ha venido a todas las prácticas y tal y cual, ¿no? Ponle un 5 y que salga corriendo este hombre de aquí. Pero luego aparte, los compis de la universidad, ¿sabes? Tenía unos compis en plan, un compi que se llamaba Amado, otro Pedro, otro Salva, otro Tony. Y es que yo ya me había ido de la residencia y vivía en un pisito, en Bar de la Grana, en un piso de estos, pues, apartamento chiquitito. Y me acuerdo que yo me iba un fin de semana, yo me iba un sábado a tocar a no sé dónde. Y claro, el examen a lo mejor era el lunes. Imagínate, de la universidad. Bueno, pues yo le deaba, o se venían a mi apartamento, esta gente se quedaban allí estudiando, y yo luego llegaba, después del bolo, de madrugada, y ellos me contaban y me decían, escúchame, mira, estas son las preguntas de tal. Tenemos esta pregunta, estudiate esto, esto y esto. No sé qué, no sé cuánto. Y a lo mejor estaba, que si con el Red Bull, que si no sé qué, echábamos toda la noche sin dormir. Pero luego al día siguiente ya era como un refresco de vamos a repasar las 4 cosas que tal, pero ellos me facilitaban eso, ¿sabes? Era como, mira, los apuntes que hay son estos. Y me los daba. Y era todo... Entonces, claro, también he tenido suerte en ese aspecto, porque, es como, sí, me quiero dedicar a esto, le estoy echando un esfuerzo increíble, pero tenía otro mundo y otra cosa paralela, la cual, si no me echan una mano y me dice, y me pasa eso de tener esta gente que me echaba la mano y me decía, estudiate esto, o los profesores que ya me conocían, o lo otro, o llega a ser una carrera que a lo mejor es menos práctica, que es a lo mejor más teórica, pues el trato ese que tenía yo con mis padres no sale. Claro. Pero sí es cierto que al estar saliendo y al yo aprobar, yo llegué al último año de carrera y no me quedaba ninguna. Yo estaba ya limpio. Entonces, claro, ya también mis padres, evidentemente, fue como, oye. Y claro, yo ahí también pues ya empecé a tocar con grupos, empecé a tocar con gente, ya me empecé a comprar. Mi hermana empezó a trabajar en una inmobiliaria en Chiclana, en La Barrosa, que todavía la tiene abierta. Total, la movida está en que ella la abrió y ahora necesitaba como hacer como el típico buzoneo de los folletos, ¿vale? De los folletos de tal. Bueno, pues yo quería comprarme una conga. Pues yo qué hice. Yo te hago lo del repartir los folletos de todo. Y me dice, ¿tú lo harías? No sé qué. Hombre, claro, al final ella como que decía, para darle el dinero a otro, te lo doy a ti, que sé que tú no vas a ser un mamón y me vas a tirar los folletos al cubo basura, ¿sabes? Era como, claro, sé que los vas a repartir. Y entonces como que llegué a un acuerdo con su jefe y tal, y me dijo, si tú esto lo repartes, claro, imagínate la harta que me pegué, yo con eso me compro una conga. Mi primera conga fue repartiendo folletos. Era como que yo quería... Yo quería sacar de donde fuese para seguir, ¿sabes? Para decir, güey, para estudiar esto, para lo otro, para tal. Entonces, pues, en realidad yo cuando... es lo que te digo, cuando empiezo a dedicarme en realidad es cuando yo hago ese giro de, oye, papá, oye, mamá, escúchame, que sí, que muy bien, que estoy estudiando una carrera, pero que no vamos por aquí. O sea, que voy a otro lado. Que yo quiero dedicarme a esto, que yo quiero ser músico y que yo quiero ser percusionista porque es lo que amo, es lo que me encanta y es lo que me hace feliz. Y entonces, pues nada, pues ahí fue en realidad el momento en el cual ya, pues también mi chip con la música cambia. Es como un chip de, oye, yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a esto y yo tengo que aquí darlo todo, ¿sabes? Y estudiar con los mejores y entender la música también, porque claro, hasta entonces yo tampoco había estudiado música, digamos, la teoría de la música, no había estudiado, no tenía conocimientos técnicos ni teóricos de eso. Y entonces pues ya me puse a dar clase con otros maestros también que sí, que sabían de eso y también tengo un amigo que se llama José Carlos Losada que... Sí. Que no sé, ¿lo conoces, José Carlos? Nos conocemos por redes. Bueno, pues José Carlos me puso también las pilas increíbles, ¿sabes? En teoría, en técnica, en lo otro, y luego aparte es muy amigo mío y joder, pues también, ¿sabes? Como que es lo que te digo, que ahí ya fue el momento de
venga Alberto, vamos a funcionar. Y empecé a dar clases también con mucha gente y aprender de mucha gente, de muchos maestros, de mucha gente, y luego ya compartí con gente en bandas, en bolos, en cosas. Compartí con otra gente que a lo mejor era guitarrista, bajista, lo otro, que también ya me dieron mucho, ¿sabes? Claro. Y ahí fue en realidad cuando ese cambio de yo me quiero dedicar a esto, vamos ahí, ¿sabes? Qué bueno. Y desde ese momento que acabas la carrera, ¿vale? Y ya cambias totalmente el enfoque, ¿no? ¿Cómo llegamos al día de hoy? ¿Cómo podrías resumir un poco? No sé cuánto tiempo ha pasado desde Divertidísimo. Entonces. Pues desde entonces no ha pasado tanto, en realidad. Habrán pasado 5 años. Vale. 5 o 6 años desde entonces. Pues yo tengo 28. ¿Del 96 eres? Eso es. Ah, igual que yo. Ah, qué bueno. Sí. pues ya te digo, yo soy del 96. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo está la pandemia también. Claro. Divertidísimo. Claro, en ese tiempo... De hecho, sobre todo, casi coincidiendo que estamos en 2025, es como sales de la carrera, te quieres enfocar en la música y se va la mierda todo. Y 2020, ¿no? Sí. Entonces, ahí hubo un momento jodido. Yo vivía en Cádiz. Claro. Llevaba ya 6 años a lo mejor fuera de mi casa, de casa de mis padres. Y de repente oye, mi casera, se llamaba Rosario, Samuel era la caña, yo había llegado al piso. ¿Sabes? Después de 6 años en Cádiz, había llegado al piso en el cual era el piso. ¿Sabes? Era aquí me quedo ya yo a vivir 15 años. ¿Sabes? En plan, me encanta este piso. Era la caña de España, la casera era la caña, todo era... Siempre pasa igual, tío. Todo era increíble, te lo prometo, todo era increíble. Bueno, pues llego allí y llega la pandemia, que bueno, a todo esto me pasó la pandemia en el apartamento solo, en el pueblo de Santa María, loco perdido, ¿sabes? Yo solo allí, haciendo empanadas. ¿Sabes? A ese nivel. La vecina me dejaba cocido en la puerta, luego era lo típico de te dejo el cocido, me voy a mi casa y abre la puerta. Sí, a ese nivel, ¿no? Eso era, ¿no? Al final para todo el mundo, entiendo, pero... Pero que, claro, en ese momento, cuando ya, digamos que pasa ahí 1 mesecito y medio o 2 de que estábamos ahí con la cuarentena, con lo otro, no sé qué, pues, claro, mi casera me dice que me entiende, que evidentemente que si no le pago los meses de alquiler, que sin problema, que ella estaba tan contenta de tal, y yo, Rosario, hija, muchas gracias, de verdad. Pero, claro, yo digo, ¿qué hago aquí? Y entonces, ¿qué pasa? Lo planteamos y hablo con mi familia y me dice mi familia, pues vente para acá. Montamos un estudio aquí. Pues mis padres tienen una casita en el campo. Y en la parte de atrás de la casa hay como lo que antes era, antes de que estuviese esa casa, había como un saloncito ahí que era como donde se pasaba el día, con la piscinita y tal. Y entonces, pues planteamos como... Oye, ¿y si ese saloncito lo destrozamos? ¿Sabes? No lo cargamos. Y montamos un estudio. Y entonces, claro, ya dije, creo que es lo más interesante, ¿sabes? Porque era como, no puedo ir ni siquiera al estudio de Jerez. ¿Sabes? Yo estaba en el puerto y no podía ni siquiera ir al estudio. Y decía, este tiempo, ¿sabes? Tengo que aprovecharlo. Yo no puedo, en plan, me refiero, no estoy trabajando. No estoy aprovechando el tiempo, no estoy estudiando. Y a ver qué es lo que viene ahora. O sea, es como... Porque era también una claro, cosa... la incertidumbre de no saber cuánto iba a durar. Incertidumbre de, oye, ¿esto cuánto durará? Entonces, pues me voy para Jaén. Me voy para Úbeda. Montamos el estudio, nos pegamos una jarta de trabajo allí increíble. O sea, mi padre me echó una mano increíble también, mi madre también. O sea, mi madre tenía allí una estantería de estas de las que se llevaban antiguamente de escayola. Y yo entré allí con un martillo y me cargué la estantería, mira. Eso fue demasiado. Y luego le dije a mi mamá, ¿tú le tienes mucho cariño a la estantería de escayola? Y mi madre, bueno. Y mi padre por detrás, madre mía, verá cuando la vea. O sea, y ya habíamos llegado allí con un cincel y con un martillo y habíamos reventado la escayola. Bueno, total, que demasiado, fue muy gracioso. Y nada, y montamos el estudio. Montamos un estudio que sigue montado, aunque esté ahora mismo sin instrumentos y sin equipo y sin nada, porque todo está aquí arriba. Pero está todo ahí, ¿sabes? En plan, sigue ahí.
Sí, fue un estudio, es un estudio increíble, precioso, a mí me encanta. Y está como en casa de mis padres, donde en realidad donde voy, que a lo mejor imagínate que voy a lo mejor y me tiro unos días por allí, y si de repente me hace falta grabar algo, ¿sabes? Necesitas mandar algunas cosas de percu o lo que sea para quien sea, pues tengo ese lugar ahí todavía para decir, oye, llego con el portátil, la tarjeta y los instrumentos y lo puedo hacer. Entonces, pues está guay. Y ahí me empiezo también a encerrarme. También. Y ese proceso fue también muy importante, porque aparte de que yo ya eso lo tenía serio, de que yo ya quería esto y quería pelear por eso, claro, en ese momento digo, aquí me meto yo la cabeza aquí y no salgo de aquí hasta conseguirlo, ¿sabes? Era como, yo esto tiene que funcionar. Y además me pongo también a formarme un poco, porque era como que yo sabía, yo entendía y tocaba, y muchos maestros me habían dado clases, y yo tenía la calle, ¿no? Yo tenía eso, ¿no? Pero la teoría no la tenía muy clara. Me refiero, yo tocaba pero no entendía muy bien lo que tocaba, que muchas veces creo que es importante. Y entonces me puse a estudiar cosas teóricas, evidentemente, y además aproveché un momento como con la pandemia, la Universidad de Berkeley de Boston abrió la formación online con este tema. Y aproveché y me hice un máster de percusión afrocubana con Berkeley. Sí. ¿Qué pasa? Que eso fue una experiencia increíble. Porque, bueno, imagínate, dábamos las clases a las 3 o 4 de la mañana, porque era horario de Boston. Claro. ¿Sabes? Imagínate. Igual que daba yo la clase, bueno, teníamos que dar las clases con nuestra tarjeta de sonido, nuestros micros. Me refiero, había como unos requisitos. Y igual que estaba yo en España a las 4 de la mañana, pues había uno en Japón que era a las 10 de la mañana y estaba, me refiero que era muy chulo porque la dábamos por Zoom y tal. Y nuestro profesor, nuestro maestro era Mark Walker, que es un batería increíble, que si puede echar un vistazo porque es increíble. O sea, un hombre ya mayor también. Pero claro, eso fue un punto de inflexión muy fuerte para mí, porque primero que me enseñaron, ahora al final, percusión afrocubana, ¿sabes? Pero claro, ahí yo, por ejemplo, el tema de la batería no la controlaba, ¿sabes? No tal. Pues ese máster como tal, lo dimos también con batería. Claro. Claro, de repente, había gente dando ese máster que tocaba la batería de locos. Y yo no tocaba la batería. Tocaba la percu, o sea, las congas, el timbal, muy bien. Pero que había contenidos que eran no, tal. Y de hecho el profe lo que me decía era como, en el momento que le cojas el concepto a la batería, vas a ser como, en plan, vas a ser la caña, porque claro, yo todo el tema del afro y todo, yo lo había estudiado con la percu. Claro, los baterías no. Los baterías tocaban otro rollo. Entonces, claro, en el momento en el que yo me pusiera las pilas, el rollo, el concepto... Claro, ya hablabas el idioma, te faltaba el instrumento. Y de hecho yo empecé los primeros exámenes que nos hacían y tal, aprobaba y justete, porque no tenía ese control. Y yo saqué matriculado, ¿no? O sea, a mí me puso un matriculado, ¿no? Ese hombre. O sea, que yo no puedo estar más... No podía estar más feliz, más orgulloso. Coño, que el diploma lo colgué allí del estudio. O sea, que imagínate, ¿no? Oye, Universidad de Berkeley, que es como la más prestigiosa del mundo, tú te haces un máster con percusiones afrocubanas y de repente sacas matriculado 1. O sea, en plan, y de repente ya no es eso, sino lo que has aprendido. Y lo que tienes de trabajo, ¿sabes? Porque luego lo bueno de eso era que sí, que estudiábamos, que era una formación que tú estudiabas día a día, pero que te daba un material para tú trabajar toda tu vida. Claro. Era lo guay. Entonces ahí ya, pues claro, allí era todo partituras, todo... Claro, es toda otra cosa, toda dinámica, todo tal. Y claro, de repente ahí te pones mucho las pilas. Y luego una vez que tienes toda esa ensalada, que fue durante ese proceso de todo,
pues justo después de todo eso, ya entonces te vas a... Venga, empieza este proyecto. Ya se empieza a abrir todo el rollo, ¿no? Y ahí me voy para Sevilla, yo me voy para Cádiz, yo me voy para Huelva. Sigo el círculo que tenía de antes, pues sigo haciendo pues eso. Y ya... Y luego ya pues, al cabo del tiempo, que fue ya hace 2 años y poquito hace, ya me vengo para acá. Y ya empiezo eso, ya empiezo los proyectos que ya me ponen a prueba, que ya... digamos que ya era un, oye, Alberto, venga, ve a la gestoría de autónomo, ¿sabes? Ya es como, oye, ya eres autónomo, ya tienes tu pisito, ya tienes tus cosas, ya tienes tú que trabajar, ya tienes que funcionar. Y luego ya no son proyectos de un bolito en el chiringuito tal, sino que, oye, que me encanta y que lo sigo haciendo, pues me encanta, ¿sabes? Porque es que es lo mismo, ¿sabes? Que me refiero que es que para mí, evidentemente, mi sueño era, joder, hice una gira, hice no sé qué, no cuánto, pero que me encanta también tocar yo qué sé, en un pub, en un tal, ¿sabes? Porque al final le estoy haciendo lo que me gusta y lo que amo y joder, al final es un regalo para mí eso. Pero era eso, era como, oye, que ahora va a tocar en tal sitio, que ahora va a tocar en tal sala, que ahora va a tocar tal, y claro, era cumplir sueños. Y... Claro. Y eso molaba mucho, ¿sabes? Y ahí es cuando ya mezcla la formación que tuve que ponerme las pilas con lo que ya tenía para luego, para en ese momento llegar y decir, y ahora me voy a poner las pilas de verdad, ¿sabes? Era como ya ahora en funcionamiento, ya metido en esos proyectos, pues lo que te contaba antes del Pipo Romero, de ya cuando arranca Gonzalo, cuando tal, ¿sabes? Como, ahora vamos al lío. Y gracias a Dios, pues ahí sigo, ¿sabes? Gracias a Dios ahí sigo. Trabajando, yendo al estudio todos los días igual, despertándome temprano, funcionando y estudiando muchas cosas que aún me quedan, pues imagínate. ¿Sabes? ¿Cuál es tu relación con el estudio del instrumento a día de hoy? Pues con el estudio del instrumento, a ver, ¿cómo te cuento? A ver, sí es cierto que siempre tengo como algunos instrumentos así que que voy comprando, que voy apañando, que me los llevo a casa. ¿Sabes por qué? Porque allí a lo mejor con mi novia, vivo con ella, pues lo típico, ¿no? Que en algún momento, de repente, pues en el sofalito, hizo a lo mejor un pandeiro, un pandero, un rico, alguna cosa de percu, de así menor, o alguna cosita que te pone a investigar, ¿no? Y ahí siempre estoy. Y si no, es porque a lo mejor he estado todo el día a lo mejor en el estudio, lo que sea, y ya llego a casa, es como, oye, cariño, vamos a poner una película o lo que sea y estamos tranquilos, o sea, también, ¿no? Pero sí es cierto que al final también hay una cosa muy chula, que es que llegan proyectos nuevos y que esos proyectos nuevos son fresquitos. Entonces, como son fresquitos, te hacen estudiar otras cosas. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, el tema del estudio con el Octapad me parece una locura. ¿Sabes? Eso, sacarle partido a ese aparato es increíble. Y cada vez, pues, gracias a Dios, estoy más ahí, ¿no? Luego proyectos nuevos con gente, pues hay chavales y chavalas nuevas de, oye, Alberto, para contar contigo, no sé cuánto. Y en música a lo mejor fresquita, nueva, pues hay una chavala que se llama Marta Sanz que está sacando ahora unos temazos, que está funcionando, que está tal y cual, y también mola. O una chavala que es más rollo, un poquito más cantautora, que se llama Maela, que también está trabajando con ella. Pero es que al final, gente nueva que te hace aprender otras cosas nuevas y al final te hace meterte en el estudio y estudiar. Que es lo que mola. Entonces, claro, en cuanto a estudio, es que al final, tanto para directo como para grabación, sí, todo el rato estoy con cosas nuevas. Entonces, claro, al final estoy estudiando. Al final, sí, tal. Hostia, pues espérate, ahora estoy también con un proyecto con Martín Ceballos, que vino no sé si lo conoces, vino del grupo de Vicio. Entonces, pues con él, pues, por ejemplo, el rollo más como de chacarera argentina, de legüero, de toda esa movida,
Claro, como, oye, ya es como, había estudiado legüero, guay, pero ahora, oye, pues otro poquito más, oye, y si le cojo este repique, esta cosa. Entonces, pues como que todo el rato estás con eso, todo el rato estás con eso, ahora con la grabación igual. Ayer estuve en un estudio de lo de la tecnología de Dolby Atmos. Sí. Pues igual, ¿sabes? Ahora como, hostia, espérate, y esto con las percus, ¿cómo molaría esto? ¿Sabes? ¿Cómo molaría un proyecto así, con percu y tal y cual, y meter ese? Pues ahí estás, ¿sabes? Estás como todo el rato pensando, claro, todo el rato dándole vuelta, todo el rato. Y entonces, claro, al final es estudio, pero es que al final es que es nuestra película, ¿no? Es mi día a día, ¿sabes? Entonces mola, o sea, mola porque al final no es me voy a ir al estudio a estudiar 8 horas al día. No, si es que estoy 24. Me refiero, no 24, pues descansa y tal, pero que estoy muchas horas al día relacionado con eso. Porque no me lo tengo que proponer, es no un trabajo. Yo me levanto y venga, no sé qué. Igual que si tengo que tomarme un cafelito con un colega, pues me voy a tomar un cafelito con un colega y luego, ¿qué pasa? Que llego más tarde al estudio o lo que sea, pues también salgo más tarde, ¿sabes? Ya está, ¿sabes? No, claro, hay más. Entonces eso. ¿Cuáles son tus referentes musicales? Mis referentes musicales, pues no sé decirte en realidad, porque al final como que voy encontrándome con el tiempo, como que voy moviendo eso, ¿sabes? Como que voy conociendo más música y música también más antigua, y al final para estudiar música latina pues tienes que ir yo qué sé, a grupos muy antiguos. Para estudiar flamenco pues igual. Para investigar cosas nuevas pues ya tienes que irte a música rollo americana y música tal. Entonces claro, es como que no hay unos referentes como tal, sino que en realidad tengo más referentes en cuanto a músicos, ¿sabes? Al concepto de músicos que he visto desde que era niño y que como que, joder, como que era mi sueño, ¿no? Como que era, joder, qué guay llevaba un set como esa persona, ¿sabes? Como qué guay tocar en un escenario así, qué guay acompañar a un artista, qué guay tal. Y entonces más referentes como es lo que te digo, como Luis Dulzaide, un percusionista increíble, ¿no? Que es un maestro y que es como el maestro, ¿no? Como lo que te digo, pues maestros que he tenido, que Javier Catumba, como Carlos Merino, como me refiero, al final como que tengo más referentes musicales en ese aspecto, porque al final siempre me lo he querido llevar como a mi mundo y a mi tal, dentro de la música, sí, que musicalmente, porque al final es lo que te digo, como que sigo descubriendo, ¿sabes? Como que claro. Como que yo qué sé, ¿sabes? Por ejemplo, Snarky Papi me parece una locura ese grupo, ¿sabes? Pues me pongo eso mucho, ¿sabes? De repente. O yo qué sé, de repente me apetece escuchar música latina, pero de rollo de lo tradicional, de tal, y te pones muñequitos de Matanza. O luego algo más de otro rollo, yo qué sé, guaco, de repente, ¿sabes? Yo qué sé, como que un poquito de todo, ¿no? Incluso ahora también que estoy dando clase y tal, pues le pone a los alumnos cosas como cosas incluso más comerciales para que ellos lo vean en el día a día, ¿no? A lo mejor. Y descubres también cosas muy interesantes, ¿sabes? Cosas que ahora mismo se están haciendo y dices, oye, que esto mola, ¿sabes? Que como que esto que están haciendo, ¿sabes? Y a lo mejor te lo enseñan ellos. ¿Sabes? No, tú a lo mejor no conoces a ese artista o no tal y cual, y lo pones y dices, oye, ojo. Entonces, pues yo creo que eso, como que en cuanto a referente y tal y cual, primero se van moviendo, ¿sabes? Porque evidentemente como que igual que vamos moviendo nuestro objetivo, ¿no? Como, oye, yo quiero vivir en Madrid y yo quiero dedicarme a la música. Y cuando lo tienes, yo quiero hacer una gira con no sé qué, no sé qué. Cuando has hecho una gira, yo quiero no sé qué, cuando, ¿sabes? Como que todo el rato estamos, este es nuestro 10 y ya el 10 es un 5. Este es nuestro 10 y así claro. Tal. Y eso, pues por eso digo que están totalmente en movimiento constante, esa sensación. Es como, esta música, venga, pues ahora de referente, ¿sabes? Como la referencia que voy a coger es de este tío.
O de repente tal. O gente que está haciendo cosas loquísimas como el Jacob Collier, ¿no? Que hace movidas loquísimas o yo qué sé. Entonces, pues bueno, en eso estamos. ¿Hay algún sentimiento que tú persigues rememorar cuando tú coges tu instrumento? ¿O algo que tú creas que te hizo tomar la decisión de ser músico? ¿Algún sentimiento? A ver, yo lo que en realidad yo no... cuando me pongo a tocar no pienso en ningún sentimiento como tal, sino que evidentemente me concentro mucho en lo que voy a hacer y intento estar centrado, o sea, intento estar pensando en lo que estoy haciendo, no como cuando, yo qué sé, pues hay gente que está haciendo lo que sé y mientras está pensando en otra cosa, ¿sabes? Yo soy muy así, pero en todo lo demás. ¿Sabes? De hecho, a lo mejor voy en el coche hablando con mi novia y mi novia se enfada conmigo porque a lo mejor estoy hablando con ella y de repente me dice, oye, y yo, sí, cariño, sí, y ella, no, me estaba escuchando, como diciendo, está pensando en otra cosa. Pero cuando estoy con esto es como que me concentro y haber estado en proyectos exigentes y tal y cual, pues me han hecho entender el por qué tengo que estar al 100% ahí, ¿no? Entonces me concentro y me centro en eso y una vez que estoy ahí metido es cuando empiezo a sentir cosas, ¿sabes? Es cuando empiezo a disfrutar y es cuando empiezo a tal, sobre todo con repertorios que ya controlas, que ya tienes tocados, que ya has tocado, que ya tienes hecho. Pues claro, ya ahí te deja llevar un poco y pasan cosas muy chulas, ¿sabes? Porque aparte de lo que está escrito, de lo que está dicho en un ensayo, lo que está tal, luego pasan muchas cosas en medio, que eso es lo que en realidad también te engancha. Claro. ¿Sabes? El hecho de decir, joder, qué guay, ¿sabes? Que se despierten todas esas cosas. Así que mola. Me gustaría que me contaras una o varias anécdotas que te hayan pasado tocando, grabando, de gira, en cualquier situación musical. Tocando. Anécdotas. Bueno, me han pasado cosas chulísimas, ¿sabes? Me refiero, me han pasado... bueno, hubo una no hace mucho, fue increíble, ¿sabes? Fue increíble. Atención. Estoy de gira con Gonzalo Hormida. De hecho, yo creo que esta gente ni se dio cuenta, ¿sabes? Porque esto yo creo que no se dio cuenta nadie. O sea, que flipas, ¿vale? Luego, ahora te voy a contar, que no se me olvide, en plan, recuérdame lo de Inier. Recuérdame eso, ¿vale? Que esas sí se dieron cuenta, eso fue buenísimo, eso fue una harta de rey. Vale, bueno, ahora te cuento, ¿vale? Esa no fue hace tanto, hace de los últimos conciertos de este año pasado de la gira de Gonzalo. Bueno, tengo un set que voy con 2 congas, bongo, una mesa de percusiones, el cajón de pie, tal, vale. Y ahora llevo un soporte de cajón, que sí es cierto que estaba un poquito como ya en la última, ¿no? Y de hecho tengo que apañar uno ya pronto sí o sí, porque es lo que hay, ¿sabes? Porque es que tengo que apañarlo ya, porque es que esto no se puede ya dar más veces. Vale, te cuento. ¿Qué pasa? Que quedaban un poquito bolitos ya y era como, bueno, en verdad está bien el soporte y va a funcionar. Bueno, pues en uno de los temas estoy tocando el cajón de pie y de repente estoy tocando el cajón y de repente cuando me quiero dar cuenta el cajón hace así. El soporte se había soltado y el cajón y se iba al suelo, se iba al carajo. Además, yo estaba en lo alto de una tarima. Entonces, claro, se iba al carajo el cajón y yo, además, estábamos en pleno tema, rollo cajón. ¿Sabes lo que te digo? Que es que era como... Se va a liar aquí increíble, ¿vale? Bueno, pues justo estoy. Y yo era como... A la mierda, o sea, se va a ir al carajo. Y de repente aparece un señor, un hombre que había allí, que de la organización y tal y cual, que lo veo justo que hace así. ¿Sabes? Me había visto porque claro, se estaba moviendo un poco antes. Y yo estaba diciendo, cuidado que... Pero claro, tú estás al final en tu movida, estás currando, estás centrado y claro, es lo que hay. Y de repente veo que el cajón de repente se reubica en la en el soporte, pero yo estoy tocando y tengo un señor ahí mirándome así como diciendo, te lo estoy sujetando. Y yo,
Y yo, muchas gracias, de verdad. Y claro, yo tocando, yo con mi movida, y yo, de verdad, mil gracias, de verdad, tío. No sé qué, no sé cuánto. Yo, pues luego era como, dame un abrazo, tío, me salva la vida, no sé qué. O sea, esa fue graciosísima. Pero además que lo viera, ¿eh? Claro, tío, es que ese hombre estaba atento. Ese hombre se ve que estaba ahí en el lateral y creo que, claro, él me vería un poquito antes cómo se movía el soporte un poquito. Y claro, yo mismo, al ver que se estaba empezando a mover, yo le puse el pie abajo a la parte del pie como diciendo, a ver si sujetándolo aquí con el pie mientras estoy tocando, lo aguanto y no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Se soltó de arriba. Claro, el soltarse de arriba estaba vendido. Yo estaba vendidísimo. Y yo, claro, lo enganché como con las manos, pero claro, con las manos que va a hacer. Y ese hombre me echó un cablazo, ¿sabes? Porque de repente me lo vi como me estaba sujetando el cajón y yo estaba tocando hasta que terminó el tema. O sea, que imagínate, fue chulísimo. Y luego la que te he dicho que me la recuerde. Sí, la de los Inés, ¿no? Esa me parece la mejor. Eso habrá quien se va a partir, la gente se va a partir el culo conmigo. Va a decir qué personaje eres. Pero me parece muy divertida contarla. Y me pasó también en la gira de Gonzalo y puede ser de los primeros bolos, pues también al final, pues, cuando curras con Iníar, cuando curras tal, pues al final también te pasan cosas nuevas, ¿no? Lo típico, ¿no? Bueno, pues estábamos tocando, no sé dónde fue. Da igual, sin más. La cosa es que hacemos la prueba, todo bien, todo correcto. Vale, perfecto, muy bien. Venga, pues vamos a tocar. Y ahí estábamos en la banda, estábamos Feli Fanlo, Gianni Filman, Carlos Bueno y Víctor Elías, de directo. Total. Y cuando arranca el show, nosotros salimos al escenario, salimos la banda entera, pero empezábamos como la bate y la percu. Y Víctor, como director, por el micro de órdenes, pues nos da como un ok de, oye, todo ok, vámonos para adelante. Y yo no escuchaba a Víctor. Y yo ahí. Y yo, ¿que no te escucho? Y yo, no. Claro, yo mirando, claro, a mí eso no me había pasado en la vida. O sea, era como, claro, ¿cómo me iba a pasar? Si es que, primero que voy aprendiendo todo el rato porque voy viviendo cosas nuevas. Y segundo, ¿cómo va a pasar? ¿Sabes? En plan, si me falta, si me falta todavía todo, ¿sabes? Claro, era como un... claro, yo súper agobiado, imagínate, ¿sabes? Una responsabilidad, una cosa. Y yo, que no me escucho, ¿sabes? Que no me escucho. Y Víctor mirándome como diciendo, ¿cómo que no te escuchas? ¿Cómo? Tal y cual, ¿sabes? En plan, ya mirándome como diciendo, tío, ¿cómo que no? Me lo veo venir. Llamando al técnico, el técnico, está todo, que sí, que Alberto está abierto, que tiene abierto todo, que está bien todo, no sé qué. Se va para mí, Víctor. Tío, que no sé qué, ¿qué te pasa? Yo con la petaca, encendía, flipando. Víctor diciendo, tío, que no sé qué pasa, no sé qué, no cuánto. Que se da la vuelta otra vez, se va para allá, para el técnico, no cuánto. Y ahora, claro, yo estaba tocando ya. Yo en ese momento ya estaba tocando, sin clic. Yo estaba tocando con el clic de la bate. Hostia. Yo viendo la bate. Y estoy tocando ya. Y justo cuando estoy tocando, me hace así, visto por detrás, me pega en ese momento por detrás, me mira y me hace así. El mini jazz de los... De la petaca. Estaba viendo al subirme a la plataforma, se enganchó con el pantalón y se salió. Y me hace así. Y me hace así, me dice, personaje, como diciendo, pero vamos a ver, ¿sabes? Como diciendo, ¿en serio? Y yo, no puedes. Y yo, ¿en serio, tío? No me puede estar pasando eso. Entonces eso pasa más de lo que parece. Escúchame, eso no me había pasado a mí nunca, ni me va a volver a pasar. Porque no, claro. Pues cada vez que tal, es como que... De hecho, ya si me ha pasado en algún momento, rollo, en alguna prueba, sí, lo que sea, que te mueves más, lo que sea, o el cano, ya lo identificas. Claro. Sí. Ya sabes lo que haces. Pero eso fue buenísimo. Y luego, pues, lo que te digo, ese tipo de anécdotas me parecen increíbles, ¿sabes? Son súper graciosas.
que te hacen también aprender y todo eso, pero que además también te hace pegarte una risa. Luego era divertidísimo, luego también con esta enterado cachondeo, imagínate, ¿no? Claro. Así que muy guay. ¿Alguna vez has pensado en dejar la música? La verdad es que no. Pero no por nada, sino porque es que bueno, supongo que los músicos tendrán esta sensación también, ¿no? Pero es que me dejo a mí. Es que me dejaría a mí. Es que no sé, es que eso soy yo. Esa es mi vida. Eso es lo que me hace feliz. Es que eso es lo que incluso estoy dando clases de eso, de percu en alguna escuela y tal por aquí por la zona. Y es lo que es que eso lo proclamo yo. O sea, es como que eso es lo que le intento yo acercar a los alumnos. Ese sentimiento por la música y ese sentimiento y eso que te hace vibrar, ¿no? Y eso que te hace sentir y amar eso. Entonces, claro, ¿cómo voy a dejar la música? Si es que no se hace otra cosa. Si es que lo que te digo, si es que para colgar 2 ventiladores en mi casa no vea qué forma. me refiero es que no se hace, es que lo que está hacer es eso. entonces que es divertidísimo, ¿sabes? Porque es que es verdad que lo de los ventiladores ha sido demasiado. Mi mujer, mi novia se iba a trabajar, lo llevaba en el curro y luego volvía yo a poner el ventilador y me he tirado 1 semana y media poniendo ventilador y mi novia diciendo, pero mujer. Y luego encima es para verlo, ¿sabes? Que no lo he enseñado porque es que no veas lo que he formado ahí. O sea que eso, que al final yo no me podría plantear eso. No me podría plantear eso. Y es que, primero que no me lo imagino, pero si tal, si por lo que fuese, que ojalá que no, pero por alguna cosa yo no pudiese, por el tema de seguir como músico, por cualquier movida, es que yo seguiría con otra cosa, pero con esto, ¿sabes? Porque al final eso es lo que me hace feliz. Y la percusión es lo que me hace ser feliz y lo que amo, ¿sabes? Y entonces, es que me tiro a muerte por eso. Claro. Si pudieras darle un consejo a tu yo del pasado, ¿qué consejo te darías? Qué guay esa, ¿eh? ¿Qué consejo te daría? Pues quizá confiar un poquito más en mí. Porque no he confiado, como que yo, sobre todo más niño, yo era más paraete, ¿sabes? Mucho más timidito, más parado, más en el sentido de que no era nada echado para adelante, ¿sabes? Como que al final, si yo hubiese sido un niño echado para adelante y a mí, pues con el tema de la música, ¿no? Pues a mí me hubiese defendido eso, pues a lo mejor yo qué sé, ¿sabes? En plan, pues hubiese llegado a ese acuerdo que llegué con mis padres de más mayor, lo hubiese llegado más niño, ¿sabes? Hubiese dicho, oye, me meto a estudiar en una escuela de música y apruebo el instituto y apruebo esta porque al final hubiese defendido eso, ¿no? Como que hubiese confiado un poquito más en mí con esas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que eso en verdad, no sé, pues me daría ese consejo, como decir, oye, pelea esto, pero desde que eras niño y confía en ti, ¿sabes? No tengas miedo, ¿sabes? Porque muchas veces he tenido miedo. Decir, yo valdré, y yo podré, y yo seré suficiente, o será suficiente el trabajo que estoy haciendo para esto. Pues quizá habéis confiado un poquito más en mí, ¿sabes? ¿Cuáles son tus deseos de futuro? Mis deseos de futuro. Pues la verdad es que mis deseos de futuro son seguir disfrutando de la música, seguir trabajando, seguir aprendiendo de la música. Y evidentemente compartirlo con mi gente, compartirlo con mi familia, evidentemente pues con mi novia, con mis padres, con las familias, ¿sabes? Al final compartir con mi gente los regalos que me está dando y que me da la música. En realidad, eso es mi deseo.
evidentemente seguir creciendo musicalmente y que sigan llegando proyectos cada vez más chulos y más guay. Pero en realidad eso es bien, ¿sabes? Como que el hecho de seguir trabajando y disfrutando de lo que más quiero, de lo que más amo, ¿sabes? En ese sentido. ¿Y cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Eso es demasiado, ¿sabes? Esa pregunta ya es la caña, ¿sabes? Eso ya... Bueno, yo qué sé, ¿sabes? Como, no sé, ¿sabes? No sé, como un tío que amaba lo que hacía, ¿sabes? Como un tío que la percusión pues era su vida y intentaba hacer, al final, sobre todo también con el tema de los alumnos y tal, me he dado cuenta como que sin querer, como que estoy siendo ahí como un nexo entre mi mundo y esas personas, ¿no? Sí. Y entonces me siento un poco como, oye, qué guay de acercar mi tu película, universo interno. mi película, ¿sabes? Mi mundo, que hay veces que tengo un alumno que es divertidísimo, empieza a decirme, ya está con la filosofía, ¿sabes? Ya está filosofando yo. Tío, es que, claro, y hay alguno ya que, claro, que dice, tío, es que era un personaje. Y yo, sí, tío, pero es como que también en ese aspecto es como, joder, una persona que como que me gustaría eso, como que a lo mejor me recordara como una persona que amaba su curro y su pasión tanto que es lo que te digo, que me siento un montón de felicidad cuando alguien o cuando a alguien le llega eso, ¿sabes? Cuando alguien puede empezar como a experimentar eso que yo tengo en mi cabeza. Sí, sí. ¿Sabes? Como, oye, cuando traslada algo y ese mensaje llega, eso es como un momento que dices tú, tío, qué guay, ¿sabes? Yo me voy a mi casa y duermo a pata suelta. Ya. Tanto en el tema de clases como en cuando estás en una banda y eres feliz haciendo y compartiendo con esas personas, con esa gente y con esa familia que se forma. Y al mismo tiempo eres feliz haciendo tu trabajo porque eres el tío más feliz del mundo, ¿sabes? Trabajando de lo que ama. Entonces, pues así, pues, como una persona que era feliz, que era feliz haciendo lo que hacía y amando su trabajo, yo qué sé. Por ejemplo, ¿sabes? Yo qué sé. Ha llegado el momento en el que tú me haces una pregunta a mí. Dios, me encanta. Este momento no me lo esperaba. Puedes pensarla tranquilo, Vale, la tengo, ¿eh? ¿La tienes? Ojo, Ojo, que voy a ir. Vamos a ver. Me has contado que... Bueno, me has contado. Ahora no, pero hace un ratito... Comiendo una tostadita. Eso, una tostadita. Me has contado que llevabas poquito aquí en Madrid. Sí. ¿No? Pues cuéntame, ¿qué objetivo o qué miras o qué esperas, ¿no? O qué es lo que te gustaría que pasara y que llegase a corto, medio plazo, ¿cuáles son tus, yo qué sé, ¿sabes? En plan, tu movida, ¿sabes? Tu movida aquí en Madrid. Cuéntame. Mi movida. Claro, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú... Tía, pues no sé qué es lo que te gustaría, tío. ¿sabes? Yo quiero esto, ¿sabes? Yo persigo, mi 10 está aquí. Aunque luego cambie el día y luego son 5, ¿sabes? Claro, igual que todo el rato. Pero no lo tengo muy claro, ¿eh? Fíjate, creo que es cuando menos claro lo tengo. Quizá porque como estoy construyendo muchas cosas de cero, no tengo a lo mejor los objetivos tan claros como cuando estaba en Sevilla. Claro. Entonces, y como también creo que... No creo que no dependan de mí, no dependen de mí en un porcentaje, ¿vale? Pero como que hay un punto de cosas que pueden pasar que todavía no sé, que creo que es cuando menos te puedo responder a esa pregunta, ¿sabes? Porque al final cuando estás en un sitio nuevo, ¿no? Todo el tiempo estás conociendo a gente nueva, ¿no? Y suceden muchas cosas inesperadas de un día para otro, sobre todo en una etapa inicial, ¿no? Eso es. Y encima aquí en Madrid, que es un sitio muy estimulante, tengo la sensación por gente que lleva aquí años que me dicen que eso no pierde nunca ese punto, ¿no? Entonces no te sé decir, no te sé responder a esa pregunta en este momento, tío, porque por eso mismo, porque como que
todo el tiempo tengo un montón de cambios y todavía no me siento con Como un objetivo estabilizado claro. ahora mismo de Sí, decir, "Oye, yo quiero tirar por o aquí". aunque no esté estabilizado, tener como un objetivo claro, porque no simplemente estoy dejándome, ¿sabes? Como ayer estaba teniendo una conversación acerca de esto y como dejarte un poco, está bien también en un punto dejar de tener metas, ¿vale? También. Y simplemente vivir, Sí. ¿sabes? Como muchas veces tenemos muchas metas profesionales, ¿no? Sí. Y vas enlazando una con la otra y de pronto llegas a un sitio y te das cuenta de que a lo mejor no es lo que tú querías, Claro. sino que te has dejado llevar en Sí, una sí, corriente. sí, claro. Y ahora estoy intentando hacer lo contrario. Estoy intentando vivir y que de fondo vayan ocurriendo cosas profesionales. Claro. Entonces, por eso no te sé decir, no tengo tantas metas ahora, sino que están ocurriendo cosas que me motivan. Y llegar a lo que tenga que llegar. Y me está gustando este punto también. Qué bueno, tío. Qué guay. ¿Sabes? Así que bueno, a lo mejor dentro de un tiempo cambia igualmente Claro, la película, de repente, pero... claro, Qué bueno, tío. Ujú. Muy Pues bien. tío, ¿hay algún tema del que no hayamos hablado, algún melón, ¿vale? Que yo no haya abierto, que a lo mejor tú vinieras con la idea de, pues mira, me gustaría hablar de este tema y que quisieras abrir, o igual no, igual le hemos tocado un poco todo. No lo sé. Yo creo que... No sé. Yo creo que más o menos... Tema de eso, del curro, de la movida, de tocar, de la gira, de aprender, de estudiar, ¿no? Yo diría, Ujú. más o menos, no sé, el tema de la familia, ¿no? Igual, pero lo mismo, al final es como que lo que te he dicho, que también he tenido mucha suerte de eso, de que mi familia, he tenido la oportunidad de que mi familia me echase una mano también en ese aspecto. ¿Sabes? Claro. Que muchas veces eso es complicado porque o hay etapas No en las siempre que, ocurre. claro, y hay etapas a lo mejor en las que no te pueden echar tanto la mano, o etapas donde sí, pero sí es cierto que yo en el momento en el cual necesitaba esa mano, pues me la echaron, ¿sabes? Claro. Y gracias a eso también he llegado y estoy llegando a donde estoy llegando, ¿sabes? Claro. Si no... Es importante que la gente que está cerca, ¿no? de esas personas que están en ese punto de empezar a intentar Claro. algún tipo de proyecto Sí, artístico, lo que ¿no? sea. Que apoyen o que también tengan un poco esas miras, ¿no? Como tú dices, en ese momento me apoyaron y gracias a eso, pues hoy me estoy dedicando a la música. Eso es. Lo que pasa es que creo que hay que tener un poco esas miras en ese momento, ¿no? Claro, porque cuando a ti te va bien es muy fácil es ya. como, no, pero es que tú valías para esto. Claro. No. me jodas. Como que yo valía para esto. Tú ya desde chiquitito. Tú desde chico. Sí, claro. Yo te veía y tú desde chico. Ya, pero... Claro, ahora es muy fácil, ¿no? Claro, ahora es fácil, pero cuando sí uno es ya cierto es profesional, ¿no? Por ejemplo. Eso es. Pero que quizás en ese momento de que tú todavía no tienes las herramientas ni la experiencia, Claro. alguien apueste por ti, es difícil, claro, Claro. Pero bueno, ahí es lo que te digo, pues ahí pues la familia y la gente que tenía cerca, e incluso amigos míos, ¿sabes? Era como, venga, que tú vas a funcionar, ¿sabes? Como es lo que te he contado, hasta los de la universidad, ¿sabes? Los compis de la universidad que me pasaban los apuntes, Sí. eso ya apostaban por mí. Claro. Era como, toma los apuntes y tú tírale, ¿sabes? Totalmente. Vete al bolo, que yo te voy a preparar aquí las preguntas. O sea, que se puede... O sea, que de hecho es lo que te he dicho. Son personas y son gente que echo de menos, ¿sabes? Porque al final tú dices, sí, trabajas, eres súper feliz con tu trabajo y estás en otra zona geográfica, porque estoy en Madrid, eso estaba a Cádiz, no sé qué. Pero ojalá poder ver a todas esas personas una vez a la semana, aunque sea. Porque son gente que no hablo con... Hay muchos de ellos que no hablo con ellos desde hace, yo qué sé. Pero me acuerdo de ellos, ¿sabes? Y no por no hablar, no... En plan, no están en mi vida, sino que... Y hablo de ellos y cuando... Pues igual que estoy hablando aquí contigo, pues cuando hablo con un colega o cuando no sé qué y me pregunta o hablamos de la vida, pues salen en esas conversaciones, salen esas personas. Porque son gente que echo de menos, ¿sabes? Que son gente... que me ha dado también mucho y aparte que con la que he disfrutado y he compartido muchas cosas. Entonces esa es la historia. Pues Alberto, muchas gracias por venir. Pues nada, tío, que ha sido un gustazo.
Igualmente. Es un gustazo, de verdad que mil gracias a ti por invitarme y que me ha hecho mucha ilusión, de verdad que A mí sí. también. Muchísima ilusión. El invitado siempre despide el podcast, así que tú, mirando a la cámara, da el mensaje que tú quieras. Bueno, pues al final, eso, pues que al final yo estoy siempre con el rollo de camina, de camina hacia lo que de verdad te mueve, camina con lo que te hace feliz, camina con lo que te apasiona y con lo que amas. Pues eso, pues en realidad que haga eso, que disfrute haciendo lo que te hace feliz y que al final sí es cierto que trabajar en una cosa en la que amas y la que te mueve tanto, no es trabajar. Entonces, pues, es vivir, ¿sabes? Y yo creo que este tipo de profesión y bueno, en muchas, ¿sabes? Muchas profesiones pues te dan estas cosas que es pues ser feliz haciendo lo que te gusta y que camines siempre, ¿sabes? Que caminando se llega a todos lados. Así que ese puede ser el mensaje.